Muy buenos días, queridos estudiantes de sextos años básicos. Hoy continuaremos en nuestra unidad de fracciones, pero con un tema diferente. El día de hoy veremos fracciones y números mixtos en la recta numérica. Por lo tanto, el objetivo de la clase de hoy va a ser representar fracciones y números mixtos en la recta numérica. En esta clase, que lleva ese título, vamos a tener que aplicar todo lo que hemos visto en las clases anteriores acerca de los tipos de fracciones, las fracciones impropias y los números mixtos. ¿Para qué? Para poder representarlas en una recta numérica que te va a permitir a ti hacer algunas comparaciones, establecer algunas diferencias y vas a ver que es muy útil poder ubicar cualquier tipo de fracción en una recta. Vamos a ver. Para comenzar, veremos el siguiente ejemplo. Este ejemplo dice que un grupo de amigos participa en una cicletada para niños. El recorrido está dividido en 5 tramos de 1 kilómetro cada uno. Los organizadores llevan el registro del avance de los participantes y muestran el lugar del lugar de la pista en donde se encuentra. Entonces, organicémonos. Vemos la imagen ahí, como tú puedes fijarte, hay 5 tramos, ¿cierto? Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4 y tramo 5. Todos los tramos son del mismo tamaño. En el problema decía que todos los tramos medían 1 kilómetro. La diferencia es que está dividido en partes, o sea, denominadores diferentes, ¿ya? Pero todos miden 1 kilómetro. Entonces, vamos con el primer participante. Dice que él ha recorrido 1/6 del segundo tramo, ¿cierto? Por lo tanto, si se encuentra ahí es porque el tramo 1 ya lo hizo completo. Eso correspondería a un entero. Y del tramo 2 lleva 1/6. Por lo tanto, la fracción o número mixto que lo representa va a ser un entero y 1/6. Si tuviéramos que ubicar el lugar en esta carrera, en esta competencia, este compañero estaría ahí, porque es en el tramo 2 y es la primera rayita de 6, o sea, tiene un entero y 1/6. La segunda participante dice que lleva 5/6 del tramo 2. Por lo tanto, al igual que el compañero anterior, el tramo 1 ya lo tiene completo, pero en el segundo tramo, en el tramo 2, ella lleva 5/6 del tramo 2. Por lo tanto, estará en la rayita número 5 de 6. Su número mixto es un entero y 5/6. Si la tenemos que ubicar en la competencia, ella estaría ahí. Después, la tercera participante lleva medio del tramo 3, ¿cierto? O sea, ese es su lugar del recorrido. Si dice que ya está en el tramo 3, por lo tanto, los enteros que ella tiene un entero en el tramo 1 y un entero en el tramo 2. Por lo tanto, su número mixto corresponde a 2 enteros y medio. Si tenemos que ubicarlo en la carrera, ella estaría ahí, ¿cierto? Y por último, el último compañero dice que lleva 1/3 del tramo 4, ¿cierto? Ese es su lugar. Por lo tanto, si ya está en el tramo 4, quiere decir que ya el tramo 1 está completo, el tramo 2 está completo y el tramo 3 está completo. Por lo tanto, este compañero tendría 3 enteros y 1/3, ¿cierto? Del recorrido. Como te podrás dar cuenta, él estará ahí, ¿cierto? La recta numérica es muy similar y nos permite ubicar números, ¿cierto?, para poder compararlos. Ya te podrás haber dado cuenta en los lugares que están estos compañeros y quién está más cerca de la meta y quién está más lejos, ¿cierto? Ahora, la pregunta dice, ¿qué puntos representados en la recta numérica corresponden a la ubicación de los participantes? Pinta con el color que corresponde. El primer compañero dice que tiene un entero y 1/6. Por lo tanto, fíjate en los colores. ¿Cuál de esos colores podría representar un entero y 1/6? Si pensaste en el fucsia, estás muy bien, ¿cierto? La siguiente compañera dice que lleva recorrido un entero y 5/6. ¿Cuál de esos colores podría representar un entero y además 5 de 6 rayitas? Si pensaste en el color verde, está correcto. Ahora, la tercera compañera
tiene 2 enteros y medio. Recuerda partir por el entero. ¿Qué color le corresponderá a esta compañera? 2 enteros y medio. Si pensaste en el color celeste, eso está correcto. Y por último, con el color rojo, tendremos a aquel compañero que ha recorrido 3 enteros y 1/3 del camino. ¿Ves que no es nada complicado? Es solamente representar estas fracciones en una recta que va a estar dividida de acuerdo a lo que indica el denominador, que es lo que te voy a explicar ahora. Aprendo, dice. Las fracciones y los números mixtos los puedes representar en la recta numérica. Para ello, debes dividir equitativamente cada entero en tantas partes como indica el denominador de la fracción. En palabras sencillas, ¿recuerdas que el denominador te indica a ti en una fracción en cuántas partes debes partir esa fracción? Bueno, el denominador en la recta numérica es exactamente lo mismo y te va a decir a ti, te va a indicar en cuántas partes debes dividir la recta para formar cada entero. Veamos el ejemplo número 1. Si te fijas, todas esas figuras están partidas en 8 partes iguales. Por lo tanto, tú ya sabes que tu denominador va a ser 8, ¿cierto? Entonces, dibujamos la recta numérica y la dividimos cada entero según el valor del denominador. En este caso, dijimos que era 8, ¿cierto? El número mixto, si lo representas, tienes 3 enteros, porque hay 3 figuras pintadas enteras, más 5 octavos, por lo que cada entero lo divides en 8 partes iguales. Recuerda que el denominador es el que manda. Entonces, haces la recta como la que aparece ahí abajo y partes 8 partes iguales para llegar a 1, 8 partes iguales para llegar a 2, 8 partes iguales para llegar a 3. 8 partes iguales para llegar al 4, pero tú necesitas solamente los 3 enteros más los 5 octavos, como aparecen marcado ahí con el punto rojo. Una pista, si tú ahora cuentas esas mismas rayitas de a 1, te vas a dar cuenta que vas a llegar a la posición número 29 y que el denominador no se cambia. Por lo tanto, puedes encontrar equivalencias y decir que 3 enteros 5 octavos es equivalente con 29 octavos. Es decir, tienes el número mixto y la fracción impropia ubicadas en el mismo lugar porque son equivalentes. Ahora, aplicando lo de la clase anterior, si tú quieres saber que lo que hiciste está correcto, recuerda el cálculo matemático. 3 enteros 5 octavos multiplicamos 3 por 8, 24, más 5 son 29. Conservamos el denominador y te das cuenta que lo que hiciste está correcto. Atención, dice ahí. Para ubicar una fracción impropia en la recta numérica, divides cada entero según el valor del denominador. Y luego cuentas desde el 0 hasta la derecha las partes que corresponden al numerador, ¿cierto? Lo mismo que te acabo de explicar. Al final, en la misma imagen, son las mismas fracciones, lo que cambia es la forma de contar. Ahora, quiero que observes la realización de los siguientes ejercicios y te aseguro que vas a comprender mucho mejor el tema de las rectas numéricas, que es muy sencillo, pero hay que tener mucho cuidado con no cometer errores pequeños que podrían arruinar nuestros ejercicios. Ya, ubica en la recta numérica las siguientes fracciones y números mixtos, ¿ok? Tenemos la letra A, 5 medios. Siempre en lo primero que debes poner atención es en el denominador. Recuerda que ese te da la pista para saber en cuántas partes debes dividir tu recta. Dibujas la recta. Acá en este caso, si tú te fijas, están partidas en mitades porque son medios, ¿cierto? 2 mitades hacen 1 entero, 4 mitades hacen 2 enteros y así. Ahora, te fijarás, ¿cierto? Que sean 2 pedacitos, como te acabo de explicar, porque estamos hablando de medios, ¿ya? Ustedes me pueden decir, Miss, pero veo 3 rayitas, ¿cierto? Pero tú no cuentas las rayitas. Recuerda que esto lo vimos el año pasado. Tú cuentas los espacios. Ahí ese espacio está dividido en 2. Cuando ya tienes bien hecha esta parte, vas a contar
hasta 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Te das cuenta que llegamos al lugar marcado? Porque ahí tú tienes 5 medios. Si lo piensas, si lo relacionas con palabras, tienes 5 mitades, ¿cierto? Es muy sencillo. Veamos el siguiente ejemplo. Lo primero que miramos es el denominador. Tenemos 3 enteros y 1 tercio, ¿cierto? El 3, que es el denominador, nos indica en cuántas partes debo dividir la recta, ¿cierto? Ahí tú tienes 3 espacios para hacer un entero, ¿cierto? Después contarás 3 de nuevo para el 2, 3 para el 3, 3 para el 4, ¿cierto? Ahora, te fijas en el entero. Son 3 enteros. Por lo tanto, te vas directamente al 3. Y después dice 1 tercio. Por lo tanto, es una rayita de 3, ¿cierto? Eso está en esa posición, ¿cierto? Si yo te pidiera 3 enteros y 2 tercios, ¿dónde estaría? Justo al lado, ¿cierto? Letra C. Tenemos 2 enteros, 7 novenos. ¿Qué era lo primero que mirábamos? El denominador. Eso nos indica que nuestra recta la vamos a partir en 9 partes iguales para llegar al entero. Segundo paso, ¿cierto? Me fijo en los enteros. Tengo 2 enteros, por lo tanto me voy directo a los 2 enteros en la recta. Y para terminar, el numerador, que es el 7 en este caso, me va a decir el número de rayita que debo marcar. Por lo tanto, cuento 1 noveno, 2 novenos, 3 novenos, 4 novenos, 5 novenos, 6 novenos y 7 novenos hasta la posición que está marcada ahí. ¿Te das cuenta lo sencillo que es? Ahora, tenemos 43 décimos, ¿ya? Fracción impropia. Miramos igual que todas las veces el denominador, que es 10, y nos indica que la recta va a ir partida en 10 partes iguales. A partir de eso, miro solamente la parte de arriba, que equivale al 43, ¿cierto? Por lo tanto, vas a contar hasta la rayita 43. Ahora, tú ya eres un niño grande y por lo tanto sabes que si estamos hablando de un denominador 10, vamos de 10 en 10. Por lo tanto, cuentas 10 hasta el entero 1, 20 hasta el entero 2, 30 hasta el entero 3, 40 hasta el entero 4. Más la tercera rayita, ¿cierto? Sería la posición ahí. Y eso te da también para darte cuenta que la fracción 43 décimos es equivalente en número mixto a 4 enteros y 3 décimos. ¿Te das cuenta cómo todo está relacionado? Última. Nos fijamos en el denominador, lo más importante de la fracción, que me dice que la recta va a estar dividida en 7 partes iguales para llegar al entero. Necesito la rayita número 10, ¿cierto? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Y llego al lugar. Ahora, si yo te mostrara, también podrías identificar ahí cuál entero sería, ¿cierto? Si tú quisieras expresar esos 10 séptimos como un número mixto, te darías cuenta que son un entero y 3 décimos. Muy bien. Veamos los siguientes ejemplos. Identifica la fracción y el número mixto representados en la recta numérica. ¿Ok? Veamos. Tenemos una recta numérica, ¿cierto? Lo primero que vamos a hacernos es fijarnos en el 3, que nos da la pista de que son 3 enteros. A continuación, debemos ver en cuánto está dividido, ¿cierto? Para llegar al entero. Si tú te fijas ahí, yo siempre lo veo como que fuera un trocito de chocolate. Este trocito de chocolate está partido en 3 partes iguales. Ese 3 te indica que va a ser un denominador, ¿cierto? Y ahora, para saber el numerador, qué es lo que nos falta, miramos el puntito verde. Está marcada la primera rayita de 3. Por lo tanto, nuestra fracción sería 3 enteros y 1 tercio. Ahora, contamos de a 1 para saber la fracción impropia. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, si tú quieres saber la fracción impropia, te darás cuenta que esa fracción impropia corresponde a 10 tercios. Por lo tanto, 3 enteros y 1 tercio es igual a 10 tercios. Uno expresado como número mixto y el otro como fracción impropia. Siempre comprueba lo que haces. Tú ya sabes cuál es el cálculo matemático. Este por este más este. En este caso sería 3 por 3, 9, más 1, 10. ¿Te das cuenta cómo todo está relacionado? Eso es lo bueno de las fracciones, que es muy fácil darse cuenta si es que hay algún error, porque todo calza. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos la fracción que ahí aparece. Primero nos fijamos en los enteros, ¿cierto? 5 enteros. Si yo me fijo, hago el chocolatito que le decía para saber en cuántas partes está dividido para llegar al entero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, sabes al tiro que estamos hablando de sextos, ¿cierto? 5 enteros y el numerador ahora es lo que tú no sabes. Me voy al puntito verde y cuento. 1, 2, 3, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? Tu fracción va a ser 5 enteros y 3 sextos, que es exactamente lo mismo que 33 sextos. Si quieres comprobar, multiplica 5 por 6, 30, más 3, 33. ¿Te das cuenta? Si quieres contar, también puedes hacerlo y te vas a dar cuenta que llegarás a la rayita número 33. Ejercicio C. Contamos los espacios, ahí yo te doy una pista para que sepas que están partidas en 13 partes iguales. Miramos inmediatamente el entero que nos toca, que en este caso es el 5, ¿cierto? Hacemos la barrita de chocolate para ver en cuántas partes está dividido. En este caso está dividido en 13 partes, pero puntito verde está ahí, que es la rayita número 10. Por lo tanto, la fracción que ahí corresponde sería 5 enteros y 10 treceavos. Si yo cuento las rayitas de a una, voy a llegar a la posición 75. Por lo tanto, la fracción impropia que corresponde a este número mixto sería 75 treceavos. Veamos cómo se puede aplicar la recta numérica ahora en los problemas. Dice, Mariela estima que la altura de un árbol del parque es más de 2 metros, pero menos de 3 metros. Para verificar si está en lo correcto, mide el árbol y expresa la longitud como una fracción impropia. Si obtuvo que la altura del árbol equivale a 51 veinteavos de metro, ¿era correcta su estimación? Explica. Primero, palabras claves. Más de 2 metros y menos de 2 metros, ¿cierto? Algo muy importante también es que ella expresó este número como fracción impropia. Obtuvo que la altura del árbol equivale a 51 veinteavos. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que debes hacer para saber si tu problema es correcto o no, tienes que transformar 51 veinteavos, ¿cierto?, en fracción como número mixto, ¿ya? Por lo tanto, dividimos 51 dividido en 20. ¿Te acuerdas que hacíamos eso? El 20 en el 51 te cabe 2 veces, ¿cierto? Porque 2 por 20 es 40. Resto me quedan 11. Eso se transforma en 2 enteros 20avos. Recuerda que el cociente se transforma en tu entero. El resto se transforma en tu numerador y el denominador siempre se mantiene. Por lo tanto, la estimación de Mariela es correcta, ya que 51 veinteavos es exactamente lo mismo que 2, 11 y 20avos, ¿cierto? Por lo tanto, si eso lo llevamos a metros, la altura corresponde que es más de 2 metros, pero menos de 3 metros. Por lo tanto, Mariela lo hizo muy bien y su problema está correcto.
Observa el siguiente problema. Dice, un grupo de niños y niñas andan por dos pistas de igual extensión en las que cada kilómetro se divide en tramos de igual longitud. Una está dividida en 12 tramos y la otra en 6 tramos. En un momento del recorrido, todos se detienen al final de un tramo y se encuentran en las siguientes ubicaciones. ¿Okay? Es muy importante que veas que dice que ambos tramos miden 2 kilómetros. Son tramos iguales. La diferencia es que una está dividida en 12 tramos y la otra está dividida solo en 6. Pero el recorrido es el mismo. ¿Ya? Son tramos de igual longitud, una en tramos de 12, otra en tramos de 6. Recuerda eso. La primera pregunta dice, ¿qué fracciones representan las ubicaciones de los niños en ambas pistas? Vamos primero con Silvana y Mario. Tú ya sabes que el denominador va a ser el número 12, ¿cierto? Porque está dividido en 12 partes. Silvana lleva un entero, ¿cierto? Y un doceavos, porque ya el primer kilómetro lo recorrió. Su compañero Mario tendrá un entero y dos doceavos, ¿cierto? Porque está ubicado en la segunda rayita entre el número 1 y el número 2, ¿ya? Veamos en el caso de abajo, con Hernán y Laura. También son 2 kilómetros, también ya recorrieron el primer kilómetro. Hernán se encuentra en la fracción un entero y un sexto, porque recuerda que cambia el denominador porque esta recta está partida en 6, no en 12 como la anterior. Su compañera Laura lleva recorrido un entero y 2 sextos. Por lo tanto, ahí te podrás dar cuenta, ¿cierto?, cuánto lleva cada uno. Y con las rectas numéricas, al ser las dos, ¿cierto?, del mismo tamaño, ya que representan las mismas distancias, puedes hacer una comparación y darte cuenta quién va ganando en la carrera y quién va perdiendo. Ahora, según los kilómetros, veamos la segunda pregunta. ¿En qué orden se encuentran los niños? Claramente la que lleva más del recorrido va a ser Laura, ¿cierto? Ella está más adelante, le falta menos para completar los 2 kilómetros, ¿cierto? Por lo tanto, ella es la fracción mayor. Pasa algo ahora en el segundo lugar. ¿Qué pasa con Mario y Hernán? ¿Cuál de los dos está segundo? ¿Mario? ¿Hernán? Si tú te fijas, ambos están en el mismo lugar porque estamos hablando de fracciones equivalentes. Un entero y dos doceavos es exactamente lo mismo que un entero y un sexto. Si te fijas, están en el mismo lugar de la recta. Recuerda que a eso le llamábamos fracciones equivalentes, porque equivalen a lo mismo. Y por último tenemos a Silvana, ¿cierto? Y ella, si bien ya completó el primer tramo, ¿cierto? Ya tiene un tramo entero, en el segundo tramo solamente lleva una parte de 12. Por lo tanto, ella estaría en último lugar. ¿Te das cuenta? Todo eso te permiten las rectas numéricas, ya que te permiten comparar de una manera mucho más sencilla. Buen trabajo. A continuación, las actividades que vas a realizar aparecen en tu cuaderno de ejercicios entregado por el gobierno en las páginas 21, 22 y 23, ya que es de ese libro que está ahí mostrando mi amigo Snoopy. Si no tienes el libro, puedes copiarlo en tu cuaderno o imprimirlo y pegarlo, ya que te voy a adjuntar el link con las páginas, ¿cierto? Es importante que todas las personas que no les fueron entregados estos libros por el gobierno puedan avisarme, ¿ya? Mandar un correo o algo así. Yo también, el mister, su profesor jefe o profesora jefe, porque lo pedí los 3 sextos, me nombraron algunas personas que no tienen el libro, pero es necesario que me puedan escribir para ver qué podemos hacer y que no tengan que estar siempre, ¿cierto? O copiando o imprimiendo las páginas, ¿ya? Luego de realizar estos ejercicios de la página 21, 22 y 23, deberás subir la evidencia del trabajo realizado a través de una fotografía como lo hacemos siempre, ¿cierto? Las fotos de las páginas. Las actividades las vamos a revisar en la clase 2 con un video explicativo, ¿ya? Porque como son páginas, necesitamos que tú también vayas revisando y sabiendo si lo que hiciste está correcto o no, ¿ya?
Estas son las páginas que tú vas a hacer. Yo las puse acá para que ustedes puedan ver. La primera actividad, ¿cierto? Tienes que ubicar fracciones y números mixtos en las rectas numéricas. Está muy sencillo porque las rectas ya están hechas. Tú solo debes ubicar. En la segunda actividad, ¿cierto? Tienes la recta numérica, ¿cierto? Tú vas a dibujar una representación de ese número que ahí aparece. Acuérdate que representación es el dibujo, ¿cierto? Dibujar cuadrados, círculos y dividirlos como lo indica el denominador. A partir de eso, tú encuentras la fracción impropia y el número mixto observando la imagen y observando las dos rectas numéricas, ¿cierto? En la número 3 es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero acá en vez de darte las fracciones, te entregan las representaciones gráficas, es decir, los dibujos. Y con eso tú ubicas abajo en la recta numérica, le pones un puntito en el lugar que está mostrando la fracción. Y por último, también muy sencillo, ya que estas actividades se ven largas porque ocupan mucho espacio, pero en realidad son muy cortitas de realizar, escribe la fracción o el número mixto representado en cada caso. ¿Ya? Yo por mi parte me despido, te felicito por la atención que has puesto, ¿ya? Es algo que tenemos que repasar para que cada día sea más fácil y más rápido de aprender. Ojalá te haya quedado muy claro todo esto sobre ubicar números en la recta numérica, ¿cierto? Nos vemos en una próxima clase. Cuídate. Bye.